Hay personas que sin querer, sin pensarlo y casi sin darnos cuenta, están en nuestra vida y nos acompañan durante muchísimo tiempo, muchísimos años. Y uno se familiariza con esas personas y a veces hasta cree que los conoce o que son parte de la vida porque nos acompañan a través de los medios de comunicación. Y pasa el tiempo y uno se hace una idea de esa persona, por ahí deja de verla, de escucharla, pero se queda con esa idea de alguien que lo acompañó mucho tiempo. A mí me pasó con el invitado de hoy de que muchísimas noches de Córdoba, durante muchísimos años, él escuchaba los reportajes fascinantes que hacía en Cadena 3. Después supe que era docente, que era psicólogo. Después me enteré que había trabajado en todas las radios de Córdoba. Después me enteré de que escribía, que dirigió revistas. Y en este punto tengo que decir que hablo media hora de él o simplemente digo Luis Berezovsky y bienvenido Luis Berezovsky. Muchas gracias, Oreste. Fuimos compañeros también. Sí, también. En un ciclo televisivo 8, allá sí. hace... Por la Pero mañana. Empecemos por el principio siempre. ¿Por qué la psicología? Porque a mí me gustó la radio siempre, toda la vida, desde muy pequeño. Desde los 16 me leí por ahí que buscabas ya trabajar en radio. Desde los 16 empecé a golpear puertas, pero a mí me gustaba desde que era chico. Yo empecé a los 5 años en Jardín de Infantes a ser el que animaba los actos escolares, hacía todo. Sí. Entonces me mandaron a estudiar declamación, que es recitar, decir versos. Eso te va formando en la dicción, en la interpretación, pronunciación, en fin. Y actuábamos en distintos lugares con la academia a la que yo iba, que era mi misma maestra de Jardín de Infantes, tenía una academia de declamación. Bueno, simultáneamente escuchaba radio. A los 10 años voy a un programa de LB2 que se llamaba Ruscolandia. Había muchos programas para niños, Gorjeo en Radio Universidad, La Pandilla de Lili con Lidia Lescano. Ruscolandia, que era una marca de leche chocolatada, Ruscoa, que auspiciaba, y el animador era Víctor Estasicín. Víctor Estasicín. Una gloria. Una gloria en todo... Del periodismo de Córdoba, sí. En todos los medios, porque yo no sé si mucha gente se acuerda que fue locutor de radio muchos años, sí, ¿no? En LB2. Después fue locutor en Canal 12, hizo noticias en Canal 12 y terminó en La Voz del Interior como secretario de redacción, ¿no? Aparte de hacer la página de espectáculos. Bueno, él conducía, había que hacer lo que ahora se llama un casting, una cola, tomaban una prueba, algunos bailaban, otros cantaban, otros tocaban el acordeón al piano, yo recitaba. Bueno, me aprobaron y debuté en radio a los 10 años. A los 10 años debuté en ese programa. O sea que la radio para mí era... Yo me despertaba a la mañana para ir a la escuela primaria, iba por la mañana, con Juan Carlos Mesa, que tenía un programa que se llamaba El Despertador, que era como, yo no sé si conociste a Roberto Ortiz. Sí. Bueno, era más o menos así, un programa para despertar. Para despertar, con mucho humor, mucha energía. Mucho optimismo. Era un despertador. Bueno, el de Juan Carlos Mesa también, te imaginás con el humor de Juan Carlos Mesa, a lo mejor un poco más tranquilo, sí. No gritaba, pero te levantaba sí o sí. Mi mamá ponía la radio, yo me levantaba, y después, bueno, José González, Armando Miguel Montoya, lo que busque. Después, de noche, no había televisión, era la década del 50. Era la radio. De noche, la radio, una radio grande, a válvula, había que esperar que se caliente, toda la familia alrededor, y entraban en cadena las radios de Córdoba con Buenos Aires, los Pérez García, el Gloster Tango Club, el show de Pinocho, los Grandes del Buen Humor, con Rafael Carret, Jorge Luz, el Mar Riñol, que quedaban de los 5 Grandes del Buen Humor. Y Guillermo Rico, 4 quedaban. En aquella época, Pepe Iglesias del Sol, bueno, un montón de programas que yo no me los perdía, me tenía fascinado en la radio. Bueno, ese fue durante toda la primaria, digamos, porque después del Jardín de Infantes, toda la primaria fui el locutor de los actos y actuaba también, porque también soy actor, hice teatro, sí, estuve en actor de la comedia, y en la comedia corriente. Exacto. Todo eso me gustaba, todo, era mi vocación. Pero la única forma de estudiar locución o periodismo era ir a Buenos Aires. El ISER. Era el sueño de todos los tipos del interior que no podíamos llegar. Muchos fueron, sí. ¿no? Como Omar Serrazolo, por ejemplo, de Río Segundo. Y no había periodismo y no había psicología, es porque no tenías opciones de carrera sobre medios. Psicología sí.
Claro, salvo locución no. No había locución. Locución y periodismo. Sí, no había. No había. Entonces yo dije, bueno, empecé abogacía porque mis padres querían que fuera abogado. Como todo. Salí a los 16 años del secundario, me anotaron en la facultad, hice 2 años de abogacía, pero a mí no me gustaba la abogacía. Ellos, justamente por ese motivo, creían que yo podía ser un buen abogado porque hablaba, discutía, todo lo que hace un periodista o un locutor, ¿no? Pero jamás, ni de actor, ni locutor, ni periodista. Yo le planteé, papá, me quiero ir a Lícer, a Buenos Aires, a estudiar. Ni loco. Bueno, cuando ya tuve independencia económica, que fue a los 18 años, trabajé en un banco, dejé abogacía, o sea, le dije, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me gusta, y elegí psicología. Había 2 opciones, o psicología o letras, que tenían que ver con esto, ¿no? Sí, te entiendo. No hice mal en elegir psicología porque empecé en la radio como psicólogo. Claro, como un columnista, de temas psicológicos. De temas psicológicos. ¡Qué bárbaro! Es más, gané el primer premio que tengo, que era del Confer, se llama Premio del Niño y la Familia, porque fue en el año 79, el año del Niño y la Familia, en el rubro orientación familiar. ¿Qué es lo que hacía Eduardo Lorenzo, Borocotó, Florencio Escardó, Arnaldo Raskowski, Sokolinsky, en fin? Claro. Pero en psicología, ¿no? Y bueno, hacía un micro. Mis compañeras de panel en esa época eran Ana María Alfaro, que había perdido a Jaime Cloner un año antes y tuvo que reinventarse y hacía una columna dedicada a la mujer. Jorgelina Lagos hablaba de cine, Pepe Lozano de teatro. A Marlé, Juan Carlos Marlé, que era el director artístico del LB2, le gustó lo que... después fue director del teatro. También, claro. ya había sido incluso, y había sido actor de la comedia desde el 61. Hizo radioteatro mucho antes, bueno, era un hombre de los medios, claro, del teatro y de la radio. Y de la radio. En general, casi todos los locutores han sido actores, o de radioteatro o de teatro, ¿no? ¿Cómo se da la anécdota del columnista al conductor? Bueno, tanto el director de la radio como el director artístico, que era Marlé, le gustaba cómo yo hablaba, cómo me expresaba, cómo me desenvolvía ante el micrófono. Y me dice, ¿no querés venir a la mañana, toda la mañana? ¿A qué cadena 3? LB2. LB2, claro. Conducía Claudio Salinas. Y competía con Norma Landi, que estaba en LB3 con Ventana al Hogar. Era una cosa nueva, donde habían puesto todas las fichas. El programa de Claudio Salinas, Club del Hogar se llamaba. Sí, claro, le dije yo, es lo que aspiré toda mi vida. Porque eso que decís vos de los 16 años, es cierto, yo estaba en 5º año, hablé con Sergio Villarroel, con José Aggi, con un montón de gente conocida, con Persillano, con gente que conducía a los medios. Buscando un lugar. Buscando entrar. Me dice, terminé el secundario. Terminé el secundario. Después me tomaban pruebas, pero estaba todo ocupado y había unas voces impresionantes. Había unos monstruos. Era la época de los monstruos de la radio, totalmente. Eran glorias. Realmente, si yo me pongo a nombrarte, eran personas con las que no podías competir. Es más, yo rendía algunos concursos. Llegaba a la final y perdía. Por ejemplo, una vez en LB3 éramos cientos que nos presentamos. Yo llegué a la final, entraban 3, y entraron René Baco, Hugo Pitavino, que se fue después, pero estuvo un tiempo haciendo Los Grillos de la Noche por LB3, la gente se debe acordar, y Eduardo Cuneo, que tenía una voz, leía informativo, después se recibió de geólogo y dejó. Ninguno de los 3 está, curiosamente, ¿no? Yo estuve más tiempo que ellos, pero yo perdí, ellos quedaron. Y entré de esa manera a LB2. Fui a la mañana, empecé a hablar de psicología, pero como yo hacía teatro, empecé a meterme en los temas artísticos. Empecé a ver obras y a comentarlas. Venía un artista, yo participaba en la entrevista. Un día me dieron un handy, que era lo que había en esa época, lo que hoy sería un celular, pero exacto, directo a la antena. Un handy para exteriores. Para exteriores, que recién se empezaban a implementar. Sí, era para... ¿no? Sí. Sí, era un aparato que había que tener con apretado. 2 teclas, sí. Y si vos soltabas, se cortaba. Sí. ¿Y para qué te dieron? ¿Para que hagas exteriores? Para que haga de móvil. Y yo hice de móvil, fui movilero en LB2. Después en el operativo verano hice de todo, movilero, pero todo terreno. Andaba en lancha, subía una montaña, andaba a caballo, me tiraban paracaídas, me largaba por el tobogán acuático, entrevistaba a los grandes artistas. Te hablo de la década del 80, 79, 80, 81, que fue la época del operativo verano del LB2, donde yo estuve. Glorias, qué sé yo.
Tincho Zavala, Pepe Soriano, Melita Vargas, no sé, gente que ya no está y que es muy importante, mucha. Bueno, y así empecé hasta que en Radio Universidad me llaman, porque yo entrevistaba gente que tenía que ver con la universidad, entrevistaba médicos también para hablar de salud, mezclaba un poco lo artístico con la salud. Y me llaman de universidad para hacer mi propio programa como conductor. Y ahí estuve también durante varios años haciendo un programa de entrevistas. ¿Cómo se llamaba? Hubo dos. Uno se llamaba Generaciones, donde hablaba de la niñez, de la adolescencia, de lo que se llama tercera edad, hoy es el adulto mayor, con invitados, mesas redondas. Y después hubo otro que se llamó El Gran Día, que iba los domingos a la mañana. Después Oreste, pero José Oreste Gaido, sí, que era director de Radio Nacional, me llama para ir los domingos a la mañana a Radio Nacional. E hice un programa que se llamaba Todo Oídos, que consistía en llame, diga lo que quiera, para lo que quiera. No le preguntábamos nada, no había ningún filtro. La gente llamaba, yo atendía en el teléfono, no había productor, nada. Hola, sí que desea. El presidente es una porque cualquier cosa. Cualquier ningún cosa. Línea abierta. Totalmente. ¿Y dialogabas? Estuvo años ese programa, sí. Dialogaba con la gente. Yo hacía lo que después vos veías que yo hacía con la gente conocida. Exacto. Con la gente anónima. ¿Y de ahí a LB3? No, seguí en Nacional haciendo entrevistas de 2 horas. Me dieron un programa a la noche con Mónica Manrique, donde entrevistábamos a una sola persona 2 horas. Ahí comienza la noche en tu vida. Sí, en Radio Universidad estuve haciendo Generaciones un poco más temprano, pero de noche también. Después en la comedia había estado de noche, en el teatro de noche, o sea, un poco rondó mi vida la noche. No tanto, no Sí, hasta las 5. te entiendo, sí. Bueno, el asunto es que este programa era 2 horas con un entrevistado, estuvo Ronnie Vargas, estuvo Mario Pereira, estuvo Velasco Ferrero, estuvo Marconi, Armando Miguel Montoya, todos estuvieron. A Ronnie le gustó mi forma de trabajar y cuando se privatiza LB3 y ellos pasan a conducirla, me llama. Entonces, desde el comienzo, en el 91 que se privatiza, yo estoy ahí y me ponen a la noche. ¿Y cómo acuerden el programa Noche y Día? ¿Es una idea tuya, junto, idea? ¿Cómo se define? El programa que yo hacía duraba hasta la 1 de la mañana en que había cierre de transmisión. Se llamaba La Noche. La Noche. Solamente La Noche. Yo estaba, a la 1 cerraba la transmisión y me iba. A las 7 entraba al Ministerio de Salud como psicólogo, estaba en prevención, educación para la salud. Un día me llama Ronnie y me dice, mira, vamos a hacer trasnoche. Y queremos que la conduzcas vos. No, le digo, no puedo, si yo entro a las 7 al Ministerio de Salud. Claro. ¿Cuánto te pagan? Claro. Y me convenció por ese lado. Claro, pero está perfecto. Me convenció por ese lado. Lamentablemente... ¿O no? No, digo lamentablemente porque es muy materialista. Pero asunto, ¿no? pero yo creo que... Pero eso fue al comienzo, después Claro. me entusiasmé Tengo muchísimo. una pregunta, pero era desde las 12 hasta las... Eran al comienzo de 0 a 6 y de lunes a sábado yo. Sí. Susana de Sí. lunes a domingo y descansaba el viernes a la noche. Tengo una pregunta, ¿te cambió la vida? Totalmente. Me la cambió hasta hoy. Yo hoy no puedo dormir la noche entera, corrido. En ese sentido, decís, Sí, ¿no? en ese No, y sentido. me cambió también en el sentido que me dio una popularidad que ni en LB2, ni en LW1, ni en Radio Nacional tenía. No, y una marca registrada de la noche. Sí, y pese que yo había hecho te diría entrevistas antes. algo que me pasó del interior. No hablo de Córdoba, yo soy chaqueño y te escuchaban allá, pero sobre todo por la M. Luis Berezovsky la noche de LB3. Al con comienzo nos reportajes escuchaban increíbles. solo en AM. Después cuando se hizo Cadena 3, Sí. que la cadena Sí, multiplicó, claro. multiplicó por FMs y por Internet. Sí, pero por la AM, noches claras, Claro. de buena proyección. De pocas radios prendidas. Y te cuento algo, siempre me pareció... Pocas emisoras sí, encendidas. Sí, me pareció fascinante. Es un horario no masivo la noche, pero profundamente segmentado. Y el oyente de la noche presta mucho más atención Sí. que el oyente Yo era de... muy oyente de los trasnoches. ¿Sabés de quién? Fundamentalmente, que fue a quien considero mi maestro. Yo lo escuchaba en las siestas haciendo un programa que se llamaba Gente de la Juventud. Lo imitaba y lo grababa cuando tenía 16 años, 17. Y después hacía los trasnoches, se llamaba Nocturno, y lo hizo en Radio El Mundo de Buenos Aires y yo trabajé con él un tiempo. ¿Quién en era? Radio El Mundo.
Eduardo Alberto Curuchet, el del apellido vasco francés. Sí, me suena, también, no lo ubico, pero me suena también como... hacía buenas entrevistas, sabía mucho de música, andaba con una... porque se mudaba mucho, andaba con una cantidad de discos increíble. Era un hombre que tenía muchísimo material discográfico en esa época de vinilo, ¿no? Y sabía muchísimo. Yo lo considero un poco mi maestro en cuanto al trabajo nocturno. Y el programa, el nombre sale conjuntamente con Ronnie, cuando empezamos a hablar de cómo armarlo, ya no se podía llamar La Noche, porque terminaba y a veces había sol. Entonces pensamos en Cole Porter, Noche y Día. Noche y Día. Y al principio pusimos la cortina por Frank Sinatra de Cole Porter, pero Sí. mi hijo me dice, ¿vos sabés que hay un Noche y Día de Raúl Porchetto en castellano? Noche Y fue el que se hizo más conocido. Hay una... Félix Pando, Sí, es amigo mío. amigo De tuyo. la Joven Guardia. ¿Por qué hay una parte que no entiendo, que él te considera el autor de la frase joven guardia, puede ser? No, ¿a mí? No, sí, a vos. No. Porque habla algo de la joven guardia en Wikipedia, habla muy bien de... Él. Él habla muy bien Pero de vos. él es el autor. Él es el autor de la joven guardia. Él con Sí, Roque Narvaja, que creo que entró después que él, Claro. fueron los que cantaron El extraño de pelo largo. claro, que lo hicieron... En la época de la balsa y los gatos competían, Sí. la Joven Guardia, estaba Félix Pando, Roque Narvaja y otros dos que no conozco. Félix Pando está en Estados Unidos, ahora hace grandes producciones musicales. ¿Ah, sí? Sí. Y somos amigos de Facebook y aparte yo era seguidor de ellos, ¿no? De la música de ellos. Generacionalmente, claro, El extraño totalmente. de pelo largo, La extraña de las botas rosas, no sé, cantaban toda la música de moda cuando yo era joven. Che, Luis, y todos los cientos de reporteados en la noche, ¿tenías un conocimiento previo de algunos, de todos? Porque a pocos minutos había una familiaridad sorprendente entre vos y el entrevistado. O sea, no sé si es la noche, tu carácter, tu talento, pero siempre pensé, deben ser todos conocidos de él. Para eso me sirvió la psicología. Aparte, para empezar, la entrevista en psicología es muy importante. Yo hice un posgrado de entrevista porque al paciente, el psicólogo lo más que puede hacerle, porque no puede medicar, no puede hacer radiografía, es escucharlo, es la entrevista. Es empatizar. Claro, es lo que se llama anamnesis en términos médicos, ¿no? El médico la hace, pero un poco más acotada, después te toma el pulso, la tensión. Vos solamente podés hablar, escuchar y ver qué podés sacarle al paciente. Para eso me sirvió. O sea que no me arrepiento de haber seguido psicología. Y yo sí conocía a la mayoría, por eso los buscaba. Nunca me metí en temas que no conocía. Así, es muy raro que entrevistara a jugadores de fútbol, salvo a Ardiles, con el que podía hablar de cualquier cosa. O Valdano, que son tipos... Claro, a Valdano no lo entrevisté, pero a Ardiles desde Japón sí lo entrevisté. O qué sé yo, de literatura. Una vez llamo a una escritora y me dice, ¿de qué vamos a hablar? Yo no tenía idea de la obra de ella. De la vida, le digo. Ella siempre lo recuerda y se ríe. Y hablamos una hora de la vida de ella. Y aprovechó para contarme cosas de sus obras que yo no había leído, o sea, que yo no conocía. Para eso me sirvió la psicología, para entrevistar y sacarle, a muchos conocía, a la gran mayoría de los cantantes, músicos, animadores, actores, conductores que yo entrevistaba, sí los conocía y los buscaba por eso, ¿no? Eran muchos ídolos míos, como Juan Carlos Mareco, como Nicolás Mancera, como, no sé, Juan Carlos Mesa. Folcloristas. Todos. Sí. Todos. Y yo había estado en Cosquín cuando era adolescente como seguidor de la época de oro de Cosquín, que fue la década del 60. Los conocía todos de aquella época, entonces trataba de ir Daniel Toro, irlos rescatando, Madeo, Isela, López, de los Fronterizos, de los Chalchaleros Sarabia, todos, a todos. ¿Tenés todo ese material? Lo tengo todo, sí, en internet, y Eso te iba a alguno decir, en YouTube. Claro, porque deberías, no sé si un canal, pero ese material es un material... Lo tengo alguno en YouTube, pero vos sabés que cuando lo subo a Facebook, es más, hice una página en Facebook para eso, la gente no lo escucha. Está bien, dura una hora y a veces más, ¿no? Hay que ponerse a escucharlo. Sí. Y la gente en Facebook busca lo rápido, busca la foto. Lo breve, sí. Comentario breve. Este señor es Luis Berezovsky,
el dueño de la Noche de Córdoba durante muchísimos años. Esto es Poco Serio y vamos a publicidad y ya volvemos. Y a Estambul. ¿Qué país te pegó más que ninguno o qué ciudad quedó en vos para siempre? Muchas. Yo sé que son muchas, pero dame una. Bueno, como está el doctor Rodríguez Villafañe, con el que estuvimos juntos en Estambul, en Moscú y San Petersburgo, fueron muy fuertes. Muy fuerte Rusia. Fuerte. Pero también estuve en Roma, Sí. estuve en Atenas, que tiene una historia tremenda. Sí. Madrid, Son sensaciones, Venecia, viste que son sensaciones diferentes. Muy diferentes. Porque Estambul con Singapur, la historia y el misterio con la modernidad y la tecnología, son increíbles las dos, pero son sensaciones diferentes. Sí, pero nadie sabe, o muy poca gente sabe, o están descubriendo lo que es turísticamente tanto Estambul como Moscú y San Petersburgo. Sí. Son una cosa maravillosa. Sí, tenés razón. Hay destinos mucho más promocionados que son valiosísimos. Pero yo estaba por ir a Croacia antes de la pandemia, que iba a ser la explosión turística del mundo en el 2020. Todo lo frustró la pandemia, que es un país increíble, de lugares Sí, increíbles a mí me y de gustó. personas increíbles. Sí, Así sí. que, pero te voy a preguntar algo difícil ¿qué es la radio? Bueno, si tengo que hablar desde mi infancia, la radio era magia. Era magia. Es magia. Y tengo que nombrar a alguien que escuchaba en aquella época y que sería muy injusto porque está Vino acá. a saludarnos. La gente debería saber Claro. que, por suerte, a este programa viene un montón de gente a saludarnos. Sí, Que gente yo no sé si amiga. están de paso, pero sí, recién debe vi, ser, vi que una... han hecho el programa. Yo empecé abogacía y estudiaba de noche, Sí, por lo que hablábamos de la nocturnidad. Estudiaba de noche y escuchaba por LB2 un programa que me fascinaba y que tenía que ver con la carrera que estaba estudiando y que me entusiasmaba para seguir estudiando. Se llamaba Los Casos Penales. ah, ya. Carlos Airavedian. Carlos Arabedian. Carlos Garó antes, ¿no? Sí, sí, Era, pero te pintaba unos panoramas que vos decías, esta es mi carrera. Y Terminaba el programa y ya... Perdón, y un don para ser Increíble. legales en medios, tanto en televisión como en radio. Sí. Un tipo que también, si no hubiese sido abogado, estoy seguro que hubiese sido un conductor o... Bueno, fue periodista antes, ¿no? Sí, pero es como que Periodista deportivo. la profesión lo marcó, el derecho, lo penal tuvo lo mucho marcó. éxito como abogado. Sí. ¿Cómo te llevabas con Mario Pereira? Me llevaba bien porque no lo veía nunca. Claro, Pero, claro, lo habré visto 2 veces por año en los 25 años que trabajé en Cadena 3. sí, pero él estaba siempre presente. No, él no escuchaba el programa porque dormía, pero a él le contaban todo. Claro, Y sobre todo los oyentes al otro día, sí. muchos a favor y muchos en contra. Claro, porque generabas, te cuento, dividías aguas Claro. y te calificaban, muchas veces los blancos te calificaban de rojo y los rojos de blanco según la época. Usted sabe, Mario, ¿por qué no lo echa? Le decían a veces. Lo sé, ¿no? Entonces sí. Mario a veces se hacía el programa con eso. Él Y se hacía el hizo una distraído. mesa de café, Sí. me acuerdo cuando estuve con Luis Juez. Entonces él hacía un show, era increíble. Maestro, ¿no? Para mí, sí. no sé, perdonen los colegas, pero no va a haber quien lo reemplace. No, para la imposible, historia de ¿no? Córdoba es inevitable la Sí, historia de Mario no, Pereira. él terminó lamentablemente para ella, pero terminó con Norma Landi, terminó con José González, no pudieron con Marconi, Velasco Ferrero, Jan Serra, Juan Carlos Mesa. Pero te habrás llevado bien para estar 25 años Te trabajando... confieso que no me llevaba bien, pero a él se ve que le gustaba lo que yo hacía, o sea, aunque no nos lleváramos Era un bien. pragmático, ¿eh? Lo que a él Sí. le convenía, lo Claro. que a él mejor dicho, lo que a la radio que él concebía le servía, no tenía prejuicios. No nos llevábamos muy bien en este sentido. Él era un hombre muy disciplinado. La radio funcionaba muy bien porque él era un hombre muy disciplinado. Muy ordenado, sí. Muy ordenado, tanto en su vida privada como Así en la es. radio. Y yo no. Entonces yo por ahí hacía cosas que
A él no le gustaba. Y que en realidad tenía razón él. Pero yo era medio transgresor y rompí algunos esquemas. Y bueno, las 2 veces que me llamaba, a veces era para retarme o para preguntarme, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste esto? Claro. Una vez dije, porque no hablaba de política, dije, ¿votaron esto? Embrómense, no hablo más de política. Claro. Y no hablé de política 4 años. Sí. Entonces la gente me llamaba, hable de política, porque se ve que les gustaba cuando yo hablaba de política. No, yo respeto la voluntad popular. Pero un día volviste. Claro. Entonces me dice, ¿qué pasa que no habla de política? Me provocaban, porque sabía que yo entraba. Sí. ¿Te están amenazando? Sí, le digo. Hay 2 personas, una 45 en la 100 y la otra con una escopeta en la 100 apuntándome. Apareció la policía a los 3 minutos. Fue un incidente... Se armó un lío. Pero no, me acuerdo, sí, exactamente. Claro. Era una irresponsabilidad, pero yo entendía que era un chiste. Como le dije a la policía, de no ser un chiste, inmediatamente se hubiera escuchado ¡pum! Claro. Y una pregunta, ¿hay un incidente con Mestre que te escuchó y vino a la radio? Mestre fue a la radio. ¿Cómo fue ese? Mestre padre, ¿no? Sí, era gobernador. Era gobernador. Era gobernador en los últimos tiempos ya. Nunca daba nota, a nadie, no daba entrevista. Entonces, un día me cae la radio, me dice el guardia de seguridad que nos hacía de productor. ¿Estamos hablando 2 de la mañana? Sí, quizá un poco más también. Entonces, porque volvía creo que del Festival de Jesús María. Exacto, te iba escuchando. Yo conozco, pero... Con Darwich volvía. Sí. Me dice el guardia, acá está el doctor Mestre. Sí, claro. Y yo soy Napoleón Bonaparte. No, en serio, me dice. Está acá el doctor Mestre. ¿Quiere hablar con usted? Entonces bajé. ¿Vos habías hablado algo antes? Nunca. Jamás. No al aire, nada. Nunca, nunca. No, si no daba notas. No daba notas. No, pero pensé que había hecho algún comentario para activar... No, sí. Claro. Yo había leído titulares de La Voz del Interior. No eran comentarios míos. Claro, sí. Pero él no estaba de acuerdo con lo que yo había leído. Perfecto. Entonces venía a desmentir lo que ahí decía. Entonces me dice, yo no estoy de acuerdo porque no es cierto. Bueno, esta es la mía, dije. Suba. 1 hora estuvimos. 1 hora así, pero discutiendo fuerte, lo tengo grabado. Sí, sí. Es más, renunció el director de rentas a causa de la nota que hicimos, porque hacían cola para pagar impuestos atrasados, se caía el sistema, tenían que... Era un lío el tema de los impuestos. Vino muy calentito. Vino por la nota de La Voz. La nota fue espectacular, con un respeto y una tranquilidad. Sí, pero fue... tensa, sí. Sí, hubo discusión. Es más, insisto, después se hicieron eco todos los medios, radiales, televisivos y gráficos, que también lo tengo, y renunció por eso, porque se enteró el director de rentas, porque yo le dije... Y Darwin era ministro de Economía. Era su ministro de Economía. Que yo le pregunté, ¿usted sigue? Y no contestó nada. Porque ahí empezó a pegarles a sus funcionarios de Economía. Le digo, la gente se cola y después se tiene que volver porque se cae el sistema, porque son unos inoperantes. Pero si usted lo puso, le digo, bueno, ¿qué tiene que ver? Dice, yo lo puedo poner a usted y mañana darme cuenta que usted es un inoperante. O sea, usted dice que el director de renta es un inoperante. Al otro día se enteró el director de renta y renunció. Y así, pero muchísimas. Después de esa noche, ¿lo volviste a ver? ¿Tuviste una relación normal? ¿Nunca más supiste de él? ¿Sabés dónde lo vi? En el cajón. En el velorio. Fue el único político al que yo fui a despedir. Te habré visto, el único. Yo tuve que organizar el velorio de Mestre. En el Cabildo, yo era secretario de Cultura y Turismo. Estaba cámara. Sí, y tuve que encargarme de todo y fue una cosa... Para mí fue un descubrimiento de un líder de Córdoba por la gente y por el afecto. Y 3 días lo velamos en el Cabildo Histórico. Yo incluso tenía muchas críticas para con él. Había cosas de él que no me gustaban, pero yo consideré en los últimos tiempos que era muy injusto lo que le había pasado, que era más por sus méritos que por sus errores, y lo agarra la muerte con la posibilidad de volver, ¿no? Sí, lo corta en proceso. Sí. Y no sé cómo era en su vida privada. Y él estaba enfocado, es más, por un tratamiento que había hecho para adelgazar, él estaba enfocado, tenía ganas de volver a la primera línea del poder. Y creo que hubiera vuelto. ¿Y quién es la persona
más difícil para entrevistar que tuviste por línea o enfrente? Bueno, hubo un caso muy gracioso. Amelita Baltar, la ex mujer de Astor Piazzolla. De Astor Piazzolla. Que es una divina, que es una... Cantante. Sí. Yo la llamo, porque ella había sido cantante folclórica antes de conocerlo a Piazzolla. Exactamente. Y tenía grabaciones de ella de joven. Porque yo nunca busqué políticos, ¿eh? Las 2 veces que entrevisté fue porque vinieron juez y mestre. Claro. Yo no los buscaba. No, también hablé porque la Sota llamó una vez por los incendios. Sí, no, pero tú tenías otro corte. Nunca buscaba esa entrevista porque es un tema que no me gustaba meterme porque sabía que yo iba de frente y íbamos a terminar mal. ¿Y Amelita? Y Amelita Baltar me dice, la primera vez que le llamo, yo tenía ya preparadas canciones de cuando era joven, cantaba folclore, digo, con esto la desarmo, se emociona, llora. ¿Y te pasó lo contrario? Me dice, ¿cómo? ¿Quién le dio el número? Bueno, le digo, la producción. Es una falta de respeto. ¿Cómo me llama a mi casa a esta hora? Porque yo lo llamaba directamente a esa hora, ¿eh? Después cuando se me hizo más difícil y ya empecé a llamar desde mi casa. Desde tu casa, sí. Pero si no, llamaba sobre la hora. Y la mayoría aceptaba. ¿Al aire todo esto que me estás diciendo? No, nunca salió al aire mi programa. Y se enojó, Se enojó muchísimo y lo peor es que le pido disculpas y no corte. Quería seguirme retando. Eso era lo más gracioso. Porque estaba muy enojada y no quería que cortara porque me quería retar, porque yo la había llamado. Nunca entendí bien por qué, pero bueno, cada uno es como es, ¿no? Qué notable. También me pasó con una actriz, Cortese, no me acuerdo el nombre. Rita Cortese. Una gran actriz argentina. Una gran actriz, yo la admiro mucho. Yo también. No comparto su idea política. No, para nada, pero es una actriz de la hostia. Es muy buena actriz. Sí. Y canta tangos también. También, lo sé. Entonces puse una grabación de YouTube, creo. Es medio mala onda, tiene un carácter. Mal, tiene un carácter. De entrada. Sí. Me dice, ¿cómo pone eso si yo tengo el disco ahí en la radio? Bueno, pero la discoteca esa hora estaba cerrada, yo no sabía que ella iba a aceptar. Saqué de YouTube, como saqué de mucha gente de YouTube, nadie se quejó. Dice, eso tiene mala calidad, qué sé yo. Y a los 5 minutos me dice, mire, estamos por pasar por un puente, seguro que se va a cortar. Bueno, le digo, si se va a cortar, nos despedimos ahora y le agradezco mucho. Aparte le hice un par de preguntas, todo era, no, eso no es así, no es así. Y bueno, son para rescatar, ¿no? A veces rescato, ya me he cansado de contar, tanto Mancera como Juan Carlos Mareco, Pinocho. No, con Mareco, una locura. Eran 3 o 4 reportajes le hiciste a Pinocho, ¿no? No, uno. Bueno, pero lo he escuchado mucho. Bueno, sí. Claro, lo repetí. Lo repetiste porque es exquisito. A los 2 no los encontré a la noche. Entonces había un contestador y dejaba dicho, le hablo de Cadena 3. Ya estaban sin trabajo, ¿no? Ambos. Sí, retirados. Yo hice cola en el programa de Mancera para entrar y no pude. Estaba todas las tardes del sábado viéndolo. A Mareco no hubo película, programa de televisión, Casino Phillips, Cordialmente, en radio, el show de Pinocho. Bueno, era mi ídolo, otro entrevistador de la hostia, ¿no? Impresionante como entrevistador. Sí, tremendo. Aparte, ¿te acordás su programa Cordialmente? Por eso, sí, ahí entrevistaba, era una cosa. Bueno, hablo de Cadena 3 y doy el número de mi casa, porque si llamaban a la radio no me iban a encontrar. Y me olvido después. ¿Qué van a llamar? Los 2, al otro día a la siesta, cada uno en su momento, habrán pasado años, no sé, llaman. Y dice, Cadena 3, y como a veces llamaban oyentes que me encontraban en la guía para quejarse por lo que yo decía o por el disco que ponía, me daba un poco rabia que me llamen a mi casa. No es Cadena 3, digo yo que me había olvidado. ¿Quién habla? Nicolás Mancera o Juan Carlos Mareco. Chao. Yo casi me desmayaba. Claro. ¿Sabes lo que te llamen esos monstruos? Sí. Seguramente me llamaban porque creían que le llamaban para... De la cadena, claro. Esto sigue siendo poco serio. Este lujo es Luis Berezovsky. Vamos a publicidad y volvemos para el tercer y último bloque. Made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.
momento de agradecimiento a la gente de Bonadeco que nos cedió este hermoso living para que hagamos el programa. Y usted vaya a Bonadeco en el Hiperconstrucción de Libertad o a Bonadeco Objetos y quédese o llévese todo lo que hay ahí. También a la gente de Arte y Joyas que con su única dirección nos apoyan desde antes de comenzar. Y la pregunta es... ¿Puedo decirte algo antes? Sí. Gina María Hidalgo es, ¿no? Sí. Yo le hice la última entrevista a Gina María Hidalgo. Y la repetí muchas veces porque yo era muy admirador de ella. Tremenda. Y ella se quejaba de la poca importancia que le daban. Fue muy linda nota. Muy linda y a la vez un poco, digamos, triste porque ella estaba enferma ya. Un artista excepcional. Impresionante. Sin la gran popularidad, creo que justamente... Trabajó en Hollywood. En Hollywood, sí, tremenda. Poca gente sabe eso. Hizo cine en Hollywood. Sí. Me contó un pajarón que en cualquier momento volvés. ¿A dónde? A la radio. Ah, porque ahora vuelvo a otro lado. Sí, no. Me dijeron que estás listo para volver. No tengo ninguna oferta. Bueno. Si es por eso, no tengo, nadie me ha llamado. Sí, ¿pero volverías? Sí, volvería en otras circunstancias, no toda la noche, por supuesto. Claro. No. Esa quizás fue la causa por la cual dejé. Porque... Yo me acuerdo cuando te vi una vez hace unos años y me quedó la sensación de que me contaste la sensación de la carga de estar toda la noche al aire. A mí me gustaba, era feliz mientras lo hacías porque a vos se te prende la luz, es lo que te debe pasar con la cámara. Es magia, sí. Es magia, pero después, el no dormir o dormir al revés, vivir de noche y dormir de día, pasa factura. Son 25 años. 25 años, sí. Pasa factura. Yo ahora no, a la 1 me despierto, a las 3 me despierto, a las 4 me despierto, a las 5 me despierto. Y tengo que tomar alguna cosa porque no me puedo dormir. Y pasaron ya 6 años, ¿no? Claro. Y me decís que volverías a hacer radio. Después verías en qué programa, qué horario, pero ¿la radio no es un vicio que no se puede dejar? En el caso mío, vos sabés que será por el trasnoche, que perdió esa adicción que provocaba en mí antes. O sea, antes no podía vivir sin la radio, o escuchándola o haciéndola. Ahora puedo. No quiere decir que no la extrañe, que no me guste, que quizá en algunas circunstancias favorables la haría, pero ya no es esa necesidad casi adictiva, ¿no? Que está en la sangre, que la tuve. Sí. La tuve desde muy chico. Fuiste feliz en la radio, ¿no? Sí, fui muy feliz y aparte te da... A nadie les disgusta la popularidad. O sea, que te paren en la calle, saquen una foto con vos, te digan lo escuchaba, se acuerden, como me decís vos, de tal o cual reportaje. Sí. A cualquiera le gusta eso, es un poco de vanidad quizá o de egocentrismo, o decir, bueno, sirvió para algo lo que hice, ¿no? ¿Y la psicología qué lugar tiene? Yo fundamentalmente hice psicología sanitaria, que es lo preventivo. Sí, te especializaste en eso. Sí, por eso tuve muchos problemas durante la pandemia, porque yo defendía el aislamiento, comprendiendo a quien no pudiera, por supuesto, ¿no? Pero quien podía, yo era militante del aislamiento, de la cuarentena. Yo hice cuarentena voluntaria. Es dañino para la salud psíquica, eso no hay ninguna duda. Pero yo tuve 20 conocidos que se murieron y todos eran de mi edad. Y se murieron de COVID. Por más que por ahí te digan, no, se murió del corazón. Sí, cuando vos tenés SIDA no te morís de SIDA. Hay una enfermedad que te concurrente, jode, exactamente, ¿no? sí. Te baja las defensas, sí. En fin. Así que yo hice eso y a mí me gustaba mucho hacer eso. También tenía que ver con los medios, porque se hacía por radio, se hacía a través de afiches, a través de revistas, charlas. Hace poco me contrataron para ir a San José de la Dormida a dar una charla, sí. Porque yo hice 2 posgrados, uno de violencia conyugal. Y me llamaron para hablar de eso porque hay algo que está en este momento muy en el tapete. Y ¿no? sin solución. Y sin solución, y no es fácil solucionarlo. Hay que decirlo, a veces eso provoca cierta decepción en el público, porque espera que uno le lleve resultados, ¿no? Le lleve la fórmula, y no hay fórmula. A veces la fórmula es la separación de mejor dicho, siempre. No hay solución. No hay solución. Pero bueno,
como eso, muchas cosas, estamos hablando de lo que me gusta de la psicología, me gusta la prevención, me gusta no llegar a, y como psicólogo, no solo hablaba de salud mental, hablaba de cualquier patología, porque tiene que ver con la psicología prevenir conductas, actitudes, todo eso. ¿Y el actor? Y el actor también está, también por ahí tiene ganas de volver. Pero también el teatro en Córdoba es un poco ingrato, es bastante duro. No tiene escala, le falta escala quizás por un código de consumo, pero... sí, Buenos Aires hacen lo que absorbe pueden, todo. pero no tiene escala. Absorbe todo. Ensayar una obra 6 meses para hacer 2 semanas es muy frustrante. Yo renuncié a la comedia, que tenía un sueldo fijo, mucha gente se jubiló muy bien ahí, cumplías tu horario, te pagaban, eras empleado público, pero estabas más tiempo en el bar o ensayando que frente al público. Yo te quiero agradecer, termina el programa, pero me quiero dar un tiempo y una pausa para decirte que yo te quiero agradecer todo lo que muchas noches aprendí por vos y con los reportajes extraordinarios que hiciste te diría, a los artistas más importantes de este país. Yo soy una esponja toda mi vida que trato de sacar todos los conocimientos, las anécdotas que andan sueltas y pongo nada más que la atención. Y muchas noches de mi vida vos me enseñaste mucho. Los invitados. Te agradezco profundamente que hayas venido y espero escucharte en cualquier radio de Córdoba en breve. ¿Será? Te agradezco mucho, Luis. Muchas gracias a vos. Esto fue Poco Serio. En 7 días de nuevo aquí, haciendo televisión en Canal C para Córdoba y para usted.